Hermanos, es un placer nuevamente poder tenerlos en este lugar. Doy gracias por cada uno de ustedes. Como saben, estamos transmitiendo en vivo y gloria a Dios, el día de hoy hemos podido mejorar un poco nuestro sistema. Amén. Ya podemos ser más claros y gracias a la tecnología. Entonces, ayer estábamos trabajando en eso con José, con Jeffer. Braulio también vino para ayudarnos, ¿no? Y realmente están dando de su extra tiempo para poder brindarles un poquito más de calidad para este tiempo. Pero sean bienvenidos, hermanos, a la iglesia cibernética, a la iglesia en vivo. Estamos transmitiendo a no sé a cuántos lugares. Yo sé que nos están viendo en diferentes lugares, tal vez en Colombia, sé que me están viendo en Bolivia. Saludos a toda mi familia que ahora están reunidos. Los extraño, los quiero mucho. Familia de Dios, espero que este mensaje sea de bendición. Saludos a toda la iglesia y a todos los que se han conectado. Tal vez hay algunos que por primera vez se está conectando, o algunos están, muchos tal vez están examinando y viendo, porque no tenemos que hacer en la casa muchas cosas. Pero si tú estás por casualidad, si hay alguien que está viendo ahora, yo digo, no es casualidad. Siempre la palabra de Dios dice, Él encamina nuestros pasos. Y si tú estás en este lugar, yo te pido que tú no te desconectes y que tú puedas oír la palabra que Dios tiene para ti. Amén. Es un placer poder comunicarme mediante este medio a toda la iglesia. Entonces, como saben, siervos, estamos todavía ahora en un estado de cuarentena, que se puede decir, acá en Minnesota. No ha sido ya decretado hasta el 10 de abril por el gobernador del estado. Entonces, yo les pido que a todos aquellos que no tienen que salir de su casa, podamos ser, como he hablado la anterior semana un poco, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto, ¿no? Y tomarlo en serio esto. Sabemos que somos hijos de Dios, pero también tenemos que tomar las medidas en estos tiempos, ¿no? Y yo quiero dar gracias a todos ustedes, porque siempre estamos mandándome mensajes y animándome, y yo también animándolos. Y vamos a seguir usando este medio. No sabemos, esperamos que todo ya se arregle para el día 12, que es el servicio de Semana Santa, ¿no? Esperamos que podamos, por lo menos para ese día, ya poder estar en vivo, acá todos, a poderlos abrazar. Y saben, como pastor, siempre mi deseo es de poderlos darles un abrazo y estar en comunicación con ustedes, con cada uno de ustedes. Amén. Pero siervos, voy a estar dando unos previos mensajes, transmitiendo en vivo a través de Facebook. Entonces voy a estar anunciando, Dios está poniendo en mi corazón de dar una pequeña palabra, una pequeña enseñanza. Si se me da tiempo, tal vez de hacerlo todos los días o unos 3 veces a la semana, para que podamos estar conectados. Entonces voy a estar avisando cuándo vamos a estar conectados, para que cada uno ahí donde tú estás, en tu casita, podamos seguir aprendiendo un poco más de las cosas del Señor. Amén. Bueno, gracias, hermanos, entonces por todo, y estemos conectados, estemos atentos a las cosas que van a seguir sucediendo, pero sí que la otra semana vamos a seguir por este medio, la iglesia, y oremos, amén. Vamos a estar orando también en línea, justamente para que ya esto pueda parar y que realmente ya para la Semana Santa podamos tener nuestro servicio en vivo, amén. Estábamos pensando hacer algo bonito para ese día, no hacer como siempre lo hemos hecho todos los años, hacer un que se llama algo en vivo, pero bueno, lastimosamente no se va a poder. Pero lo más principal es que podamos estar juntos ese día. Entonces vamos a orar. Bueno, siervos, voy a ir directamente ahora a la palabra, y donde están en su casa. Y esta semana estaba orando, me entiende, un poco para ver qué puedo transmitir al pueblo, qué es lo que puedo decir a la iglesia en estos tiempos. Amén. Hemos hablado de muchas palabras que hay que nos ayudan a poder pasar en tiempos malos. Pero también yo quiero hablar algo muy importante, y viendo el medio de comunicación, lo que está sucediendo, lo que está pasando, y cómo la gente muchas veces está comunicando estos tiempos. ¿Me entiende? Un poco me ha conmovido el corazón, ¿no? De a veces que usamos versículos que muchas veces los sacamos fuera de contexto y los usamos para este tiempo. Y algo yo voy a basar, y vi en el Facebook que muchos subieron un versículo
que habla justamente un poco de la ira de Dios, ¿no? Entonces, y eso quiero aclarar en estos tiempos, porque lo que menos queremos en estos tiempos es oír que es la ira de Dios, que está sucediendo estas cosas y por qué están pasando estas cosas, ¿no? Entonces yo quiero poner en línea y saber el contexto por lo que se está hablando, ¿no? Y ahí comentaron, y eso voy a hablarlo de Isaías 26:20, ¿no? Alguien lo pusieron este versículo diciendo, bueno, el día es el día 26 del año 2020, ¿no? Y muchas veces lo queremos relacionar. Y habla, dice, anda pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento hasta que pase la ira. Yo no sé por qué usamos esta clase de contexto y estamos haciendo ver en esta clase de palabra que esta clase de palabra, hermanos, tú tienes para ponerlo en un Facebook, para anunciarlo, tú tienes que ver por qué Dios hablaba, a quién estaba hablando, a quién se estaba refiriendo con esta clase de palabras. ¿Me entiendes? Porque acá sí uno lo podemos decir, oh, wow, esto es para nosotros porque ahora el gobierno nos ha dicho que nos encerremos en nuestras casas. Todos tenemos que estar encerrados hasta que pase la ira de Dios. ¿De dónde sacamos eso? Hacemos ver a un Dios que está lleno de ira y que Dios está trayendo estas pestes, está trayendo esto para enseñarnos algo al pueblo de Dios. Y eso no es así, hermanos, eso no tiene que suceder así. Cada uno, cuando tú pones un contexto, tienes que saber por qué estás poniendo. Tú tienes que ver a quién estaba hablando, a quién se estaba refiriendo y por qué estaba hablando eso. Muchos versículos del Antiguo Testamento, hermanos, Dios hablaba al pueblo de Israel. No nos hablaba a nosotros. No tenía nada que ver con nosotros. No estaba sucediendo nada con nosotros. Había un pacto que ellos habían hecho entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, cuando ese pacto fallaba, ellos fallaban, ellos hacían ciertas cosas que no cumplían. Sí, Dios manifestaba en diferente forma en el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros, como hijos de Dios, hermanos, y eso es lo que yo voy a ir hablando, tenemos que entender lo que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia. Amén. Entonces vamos a analizar un poco lo que realmente es el Evangelio de Dios. Amén. Vamos a sus Biblias, si están con sus Biblias, por favor, ahí en su casa. Vean Romanos 1, del 1 al 3. Amén. Romanos del 1 al 3. Ahora está hablando acá Pablo, está hablando a los romanos y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Vemos que Pablo era un siervo, ¿no? Llamado a ser apóstol, apartado para anunciar. Ok, a Pablo vemos acá que él estaba apartado para anunciar algo. Él les dice, yo estoy viniendo ahora para anunciarles algo a ustedes. Amén. Entonces, ¿qué iba a anunciar Pablo? Dice, para anunciarles el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Muchos pensamos, hermanos, y en mi mentalidad, cuando hablamos de Evangelio, ¿me entiendes? Vemos religión. No, cuando yo antes de conocer a Cristo, cuando me venían a hablar y cuando los que traían el Evangelio, la palabra de Dios, yo naturalmente tenía un rechazo hacia ellos porque pensaba que me iban a traer una estructura, pensaba que me iban a traer las cosas que tengo que hacer o que no tengo que hacer. Y el Evangelio de Dios, hermanos, Dios está queriendo anunciar en diferente forma a este mundo. Ahora dice el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Ahora acá estamos hablando el Evangelio de Dios que había prometido a los profetas, ya había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces ahora yo quiero hablar una cosa, dice, ¿por qué? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermano, traducido, quiere decir que buenas nuevas. En este mundo ahora, todo lo que ves, encender en la televisión, donde tú enciendas, veas noticias, tú vas a ver noticias malas.
Todo alrededor de nosotros ahora está malo, todo está mal, todo está complicado. Las cosas están saliendo no como queremos, ¿me entiendes? Ese virus está tocando, hermanos, a todo el mundo. Algo que nunca se ha visto en la historia, está tocando a todo el mundo. Ese virus está tocando a presidentes, como a reyes, como a pobres, como a ricos. Ese virus no discrimina, hermanos, no tiene, ¿me entiendes? No dice voy a tocar a este rico, no lo voy a tocar, o a este pobre, no. Está arrasando con todo, ¿no? Entonces, en medio de esto, Dios está diciendo, yo estoy anunciando el evangelio de Dios. O sea, en otras palabras, está diciendo, yo estoy anunciando que las buenas nuevas de Dios. Amén. Buenas nuevas quiere decir, en otras traducciones son muy buenas para ser creíbles. Ahora, ¿qué dice? Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio, dice ahora, este evangelio, estas buenas nuevas, aleluya, estas buenas nuevas, dice, este evangelio habla de su Hijo, aleluya. Dios está diciendo, estoy anunciando unas buenas noticias, y estas buenas noticias hablan de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Su Hijo Jesucristo, que según la naturaleza humana, dice natural, humana, era descendiente de David. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el evangelio de Dios son buenas nuevas, son muy buenas para ser creídas. Entonces, ¿qué trae el evangelio? El evangelio no trae una religión. El evangelio no te dice lo que tú vas a hacer o lo que tú no vas a hacer. El evangelio está diciendo que hay una buena noticia que es de su Hijo Jesucristo. Entonces su Hijo Jesucristo ha venido a este mundo justamente para darnos buenas noticias. Amén. Y nosotros como hijos de Dios en este tiempo tenemos que aprender a andar y entender qué es lo que dijo su Hijo Jesucristo, cuáles son esas buenas noticias, que en medio de todas estas malas noticias hay una tremenda esperanza para nosotros como hijos de Dios. Entonces la iglesia, hermanos, tú no puedes entender si tú estás predicando un evangelio o estás hablando la palabra, que hay un Dios que está trayendo ira, que hay un Dios que está mostrándonos algo, hay un Dios que nos quiere disciplinar de cierta forma, está usando estas cosas para disciplinar a su pueblo. Ese no es un evangelio, porque el evangelio que yo predico, dice, trae buenas nuevas. Son buenas nuevas que en este tiempo tenemos que aprender nosotros a entender. Cuando hay versículos del Antiguo Testamento, la gente no quiere oír esas cosas, quiere oír esas buenas nuevas, lo que Cristo ha hecho a través del evangelio. Amén. En Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio, estas buenas nuevas, dice, y será predicado estas buenas nuevas del reino en todo, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow. Hermanos, la iglesia en este tiempo, la iglesia no puede estar metida en cuatro paredes. La iglesia en estos tiempos dice que tiene que anunciar el evangelio a todo el mundo, y cuando anunciemos a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entendemos, hermanos, que hay un principio que Dios ha empezado, el beginning en Génesis, y hay un final. No, hay un principio y hay un final. Dios ya nos ha hablado cómo van a ser las consecuencias antes del final. Ahí tiene que saber la iglesia dónde estamos, en qué momento estamos ahora, y qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros como hijos de Dios para seguir adelante. Entonces hay algo que Dios ha dejado ahora a la iglesia, como el apóstol Pablo hablaba, dice, yo tengo que predicar las buenas nuevas, tengo que predicar el evangelio del reino en todo el mundo. No, entonces cuando habla de un evangelio, de un reino, dice que la palabra de Dios, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Aleluya, justicia, paz y gozo.
Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos realmente en ese evangelio donde en este tiempo somos justos porque Cristo pagó en la cruz? No, tenemos paz. Hello. ¿La iglesia tiene paz en este tiempo? ¿Cuántos tienen gozo en este tiempo? Entonces, cuando tú conoces ese evangelio, esas buenas nuevas, ese evangelio te va a dar la paz y el gozo que necesitas para poder pasar estos tiempos de dificultad. Entonces la iglesia, hermano, cuando tú estás predicando un evangelio de condenación, porque Cristo dice, yo no he venido al mundo a condenarlo. Él no nos condena. Pero cuando nosotros ponemos versículos que la ira de Dios, que esto de Dios, ¿me entiendes? ¿Qué religión, qué estás predicando? Porque cuando tú predicas eso, estás predicando una religión. ¿Me entiendes? O algunos estamos predicando un buen consejo. Sí, la Biblia está llena de buenos consejos que te pueden animar. Otros predican otra clase de cosas. Pero a veces la iglesia no está predicando realmente las buenas nuevas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos para que podamos predicar esas buenas nuevas, donde esas buenas nuevas a través de Jesucristo me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, me va a dar calma, me va a dar paciencia. Eso es lo que produce el reino de Dios en mi vida. Amén. En este tiempo, hermanos, yo estoy tranquilo, espero que la iglesia esté tranquila, pero hay mucha gente que no puede vivir en paz y tranquilidad en estos tiempos. Entonces, lo que tú estás comunicando, si lo que tú no estás comunicando, hermanos, no incluye a Jesucristo como las buenas nuevas, no es un evangelio. Hay muchos predicadores que pueden predicar buenos ánimos, buenas cosas, bueno esto, bueno el otro, pero si no está incluido Jesucristo, que son las buenas nuevas que Él está trayendo a este mundo, no es un evangelio. Porque el evangelio tenemos que demostrar a Jesucristo lo que Él ha hecho por ti y por mí, y la esperanza que yo tengo en este tiempo para seguir adelante. Hay muy buenas cosas en la Biblia que son muy buenas, cosas que nos dan unos buenos consejos. Hay cosas ahí incluidas, hermanos, que sí te pueden dar buenos consejos, cómo seguir, cómo caminar. La palabra de Dios realmente es un manual para nosotros en este tiempo. Pero por eso Dios ahora ha dicho, yo estoy trayendo un tiempo nuevo, algo nuevo a través de mi Hijo Jesucristo, que es el evangelio. Por eso hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. El momento que Cristo ha ido a la cruz ha cambiado de lo antiguo a lo nuevo. Entonces, por eso, siervos y a la iglesia de Dios, yo voy a comenzar un poco a hablar seriamente cuando muchos de la iglesia ponen cosas así. Porque ven a uno que puso y le pose y amén, y el otro amén y gloria a Dios. Sin saber los contextos de dónde salen esas palabras del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Y por eso ahora yo voy a presentar esas buenas noticias, las cuales en este tiempo tienen que animarnos y la gente tiene que oír estas buenas noticias. En Marco nos está hablando 16, 15 al 18. Nos habla a la iglesia que nosotros somos la esperanza de este mundo. Amén. Por eso Marcos dice, ¿qué dice? 16, 15 al 18. Y les digo, ir por todo el mundo, otra vuelta por todo el mundo, predicar el evangelio a toda, ¿qué? Criatura. Dios nos está diciendo que nosotros como iglesia en estos tiempos o en cualquier otro tiempo, la iglesia tiene que ir. Ir es, Dios no te está diciendo puedes o no puedes. Nosotros tenemos que avanzar e ir para comunicar ese evangelio, esas buenas noticias, perdón, a un mundo que está perdido. ¿Me entiendes? Si este mundo está ahorita como está en el caos que estamos llegando, que la gente lo malo lo ve bueno y lo bueno lo ve malo, y eso habla en la palabra de Dios, es porque estamos llegando a este lugar, es porque la iglesia no está predicando las buenas nuevas. Porque si cada uno de nosotros predicáramos en nuestro corazón, saliéramos ahora, hermanos, en este tiempo, ¿qué estás predicando? ¿A quién estás hablando? Hay muchos que todavía siguen trabajando en su trabajo. Es la responsabilidad de nosotros, hermanos, predicar esas buenas nuevas.
¿Me entiendes? Primera de Pedro 2:24, ahí viene una de las buenas noticias que el pueblo tiene que oír, las buenas noticias que este mundo tiene que oír. Si tú por primera vez estás viendo este mensaje, oye, complételo, no te salgas, porque hay una buena noticia para vos. Primera de Pedro 2:24, dice acá, está hablando de Jesucristo. Dios dijo, estoy mandando el evangelio de Dios que habla de mi Hijo Jesucristo. Entonces Dios está comunicando a este mundo que oigan lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? ¡Wow! Ahí está, hermanos, la primera buena noticia para nosotros. Que dice que Cristo, cuando fue a clavarse en la cruz por ti y por mí, dice que llevó tus pecados. Tus pecados. Porque antes, hermanos, en el Antiguo Testamento, por eso esos versículos hablan de que es, porque cada uno tenía que llevar un sacrificio por sus pecados. Tenías que hacer un ritual para que Dios te perdone tus pecados. Pero ahora Cristo dice, tú ya no tienes que hacer ningún ritual, tú ya no tienes que hacer nada. Solamente si crees en mí, yo he llevado ya tus pecados en la cruz. Amén. Entonces Él llevó ya los pecados en la cruz, y no solamente eso, hay otra promesa, dice, y por sus llagas, por cuyas llagas, cuando Cristo ha sido latigueado, esas llagas que tú has visto en películas y todo eso, hermano, dice, por esas llagas tú ya fuiste sano. No dice que vas a ser sano, no dice que hagas ciertas cositas para ser sano. Si tú lo crees, dice la palabra que tú ya eres sano. Entonces Él te ha entregado el perdón de tus pecados ya han sido perdonados, y dice, yo ya te he sanado. ¡Wow! ¡Qué linda noticia! Esa es la noticia el día de hoy que muchos necesitan oír. Que hay una esperanza. La vida es tan frágil, hermanos. ¿Quién se esperaba, hermanos, que todo esto lo que está sucediendo? Nadie se esperaba lo que está sucediendo. Un día estás acá, otro día ya no estás en este mundo. Pero la decisión de cada uno de nosotros es ¿dónde voy a pasar? La Biblia habla de un infierno y de un cielo, es una realidad, no es un cuento de hadas. Hay Dios y hay el enemigo, hay el diablo. Dice que el príncipe de este mundo, hermanos, es el enemigo, es el diablo. Él tiene autoridad de traer destrucción. Él ha venido a matar, robar y destruir. El propósito del diablo es justamente llevarse con él a multitudes de gente que no conozcan de Dios, que no puedan tener el chance de oír las buenas nuevas de que hay un Salvador. Segunda de Corintios 5:21. Ahora estamos hablando aquí, dice, al que no conoció pecado, ¿te imaginas Jesucristo? Dice, Él no conoció pecado. Él era justo, Él era santo. Por nosotros lo hizo pecado. Dice, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios, pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, el pecado para muchos puede ser choqueante, para los religiosos puede ser choqueante esto, pero ¿qué es para nosotros? Dice, Él se llevó tu pecado. Él te ha perdonado los pecados que has hecho, los antiguos, los pecados que estás haciendo ahora y los pecados que vas a seguir haciendo. Él ya te ha perdonado. Entonces muchos pueden decir, oh pastor, ya soy perdonado, puedo hacer lo que me da la gana. Es tu decisión. Dios dice, te he hecho libre de la esclavitud, te he hecho libre de la ley. Ahora es la decisión que tú vas a hacer. Pablo decía, todo me es lícito, pero no me conviene. El pecado, hermano, es pecado. Aunque ya ha sido perdonado ese pecado, el pecado abre las puertas al enemigo. El pecado trae sus consecuencias. Tú siendo justo, muchos siendo justos siguen pecando, pero el pecado va a traer consecuencias a tu vida. ¿Me entiendes? Pero por eso dice, la gracia de Dios es la que te ayuda
a vivir una vida justa delante de Él. Entonces, cuando tú entiendes lo que Él ha hecho por vos en la cruz, Él ha pagado por ti, Él ha pagado por tus enfermedades, hermanos, tú tienes todo el derecho de reclamarla, la sanidad es tuya. Tú tienes que reclamarlo. Es una excelente noticia ahora en estos medios. Entonces la iglesia, siervos, en este tiempo tenemos que levantarnos a predicar estas buenas nuevas de salvación. En Gálatas 3:13 nos habla bien de Cristo, nos rescató. Ahora otra cosa. Muchas veces la religión dice, wow, son maldiciones que nos vienen y estas cosas, maldición de Dios. No, hermano, la iglesia ha sido redimida de toda maldición. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado, ¿de dónde? De un madero. Wow, tú tienes que entender que la maldición de Dios ya no va a tocar mi vida. Si tú has aceptado a Jesucristo, hermanos, toda maldición, ese mismo momento para tu vida, a tu descendencia. ¿Me entiendes? Todo lo que está sucediendo alrededor nuestro no tiene que tocarnos a nosotros como iglesia. Es un regalo precioso. Antes en el Antiguo Testamento había así las bendiciones y las maldiciones. Dios daba a escoger antes. Dios daba a escoger a su pueblo. Y antes ese pueblo de Israel escogió y dijo, sí, amén, vamos a firmar un pacto. Por eso los versículos, hermanos, que usamos, tenemos que tener cuidado cómo los estamos divulgando. Si tú vas a divulgar un versículo del Antiguo Testamento, no lo divulgues porque miraste y lo hiciste y lo compartiste sin saber el concepto, porque esos versículos, hermanos, no tienen ya nada que ver, no tienen nada que ver con nosotros en este tiempo, porque estamos bajo, ¿qué? Un nuevo pacto. Amén. O tú sigues en el antiguo pacto, sigues viviendo bajo la ley, vive bajo la ley. Pero aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición. Ya no hay maldición de la ley. La ley traía esas situaciones, hermanos, al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo aquel que era colgado del madero. ¿No? Yo estaba orando, hermanos, porque este mensaje yo lo podía dar para la Semana Santa. Pero Dios puso en mi corazón de comenzar a hablar las buenas nuevas. Este mensaje yo podía darlo para la Semana Santa, era un mensaje, pero Dios me habló, yo no sé por qué, que lo dé el día de hoy, para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que Dios ha hecho. No, Dios ya ha hecho un principio, Él ya ha hablado lo que va a hacer, Él ha comunicado las cosas que van a suceder y que la iglesia en este tiempo, lo único que nos ha pedido a nosotros es que vayamos a predicar el Evangelio. No. Hay un versículo en Crónicas 7:14, igual un versículo que todos lo usan. La mayoría lo usa cuando hay un desastre, cuando hay situaciones, ¿me entiendes? Lo primero que ponemos, y todos lo sabemos, creo de memoria, en segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Lo podemos aplicar este versículo para ahora? ¿Sí o no? Podemos sí arrepentirnos, sí tenemos que tener cuidado. Pero algo que acá yo no puedo aplicar, o dice, perdonaré y sanaré sus pecados. Si tú eres un hijo de Dios, Él ya te ha perdonado, ya ha sanado tus pecados. Y lo que Dios dice, está bien que podamos orar, ayunar y arrepentirnos y clamar para que todo esto pare. Pero Dios dice, amén, está bien. Pero lo que yo digo a la iglesia es que vayan. Sí hay que orar para que esta epidemia ya no siga avanzando. Sé que hay el poder de Dios para que pueda parar esta epidemia. Lo es. Puede haber. Es un Dios todopoderoso que Él lo puede hacer. Pero si la iglesia nos estamos abocando solamente a humillarnos y a orar y a hacer y no salir y a invocar y predicar el Evangelio, entonces ¿qué Evangelio? ¿Qué buenas nuevas estamos comunicando? ¿No? El pecado, hermanos, como yo he dicho, el pecado del mundo ya ha sido perdonado.
Mucha gente que no puede entender, pero aunque tú estés viviendo una vida como loca, todas las cosas que está haciendo, dice Cristo, yo ya te he perdonado por esos pecados. Pero hay un pecado que aquí habla, y en esto tenemos que meditar en Juan 16, 8 al 11. Dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. Está hablando del Espíritu Santo cuando venga. En cuanto al pecado, dice, ahora, ¿de qué pecado está hablando? Óigame, iglesia, entiendan, y aquellos que no conocen del Señor. En cuanto al pecado, dice, está hablando de un pecado. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Cristo está diciendo el único pecado ahorita, porque todos los pecados han sido perdonados, pero el pecado, hermanos, el pecado trae consecuencias. Todos los que viven en pecado van a haber consecuencias. Pero aquí dice, esos pecados que yo ya te he perdonado y tú quieres seguir viviendo en el pecado, va a haber consecuencias para tu vida. Tarde o temprano, va a venir consecuencias. Pero dice, en cuanto al pecado que no creen en mí, Jesucristo está diciendo, el pecado que Dios no va a perdonar es porque tú no has creído en su Hijo Jesucristo. Que Él ha venido a darte esas buenas nuevas. Dice, yo he enviado a mi Hijo, el Evangelio de mi Hijo, que está trayendo buenas nuevas, y tú no decides creer en mi Hijo, y por eso es el pecado que te va a llevar a la separación eterna de Dios. Porque en cuanto al pecado, porque no creyeron en mí. Dice Jesucristo, yo he venido a morir por ustedes, he dado mi vida por ustedes, los he redimido de la maldición. Por mis llagas, dice yo, tú eres sano, ¿me entiendes? He llevado tus pecados, la ira de mi Padre ha venido sobre mi vida. La ira de mi Padre ha caído, dice, la ira de Dios. Ya no está sobre este mundo. Dios está en paz porque ha venido Jesucristo a interceder por nosotros. Y la ira que tenía que ir hacia ti ha ido hacia su Padre. Amén. Entonces dice, el pecado que te va a llevar a una vida sin mí, sin mi Padre, es porque tú no has creído en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre, dice, si tú crees en mí, tú vas a ser justo, porque yo voy al Padre y ustedes no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué? Juzgado. El príncipe de este mundo ya está vencido. Ya está vencido, hermanos. Ya el Señor, cuando ha muerto en la cruz, ya ha vencido y nos ha dado a todos nosotros, la iglesia, la autoridad para seguir avanzando, para seguir dando las buenas nuevas de salvación que este mundo necesita. Estos son los tiempos donde nosotros ahora, hermanos, sí estamos cerrados en la casa, pero la oportunidad donde tú puedas presentar a alguien las buenas nuevas, tienes que hacerlo. Porque este mundo, hermanos, se tiene que predicar el Evangelio en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que nosotros, queremos hacer, hermanos. Perdón, voy a tomar un poco de agua, mi garganta está. Hay oraciones que nosotros, sin darnos cuenta, a veces estamos yendo en lo que Dios dice, en la voluntad de Dios, lo que Él ya ha planificado y Él lo que ha dicho. Hay un principio y hay un final. Entonces, en este camino, ¿dónde estamos? Entonces lo vamos a ver en Mateo 24, del 4 al 13. Mateo 24, 4, del 4 al 13. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que no os engañen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos os engañarán. Eso ya lo hemos visto, hermanos. Está sucediendo alrededor del mundo. Muchos que se hacen aparecer como Cristos y se declaran Cristos, y la gente lo cree y los llevan. Y hemos visto gente que ha llevado a la muerte, ¿me entiendes? A esa gente porque pensaban que era Cristo. Y eso ya está sucediendo en muchos lugares, porque van a venir a engañarlos y muchos serán engañados. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos hemos oído? ¿No? Hay rumores de guerra que se va a levantar y
Entonces dice, mirad que no os turbéis. O sea, Dios está diciendo, estas cosas van a pasar. Ahora no es que Dios las está haciendo que pasen, sino estamos en este mundo caído y el Señor sabe que estas cosas van a venir. Entonces mirad que no se turbe tu corazón. Hello. Cuando estamos viendo en estas cosas cómo se turba tu corazón, porque es necesario. Ahora dice, ¿qué dice? Es necesario que pasen estas cosas. Entonces cuando tú estás orando, Señor, sana mi tierra, sana esto, sana, Señor, estás yendo en contra porque dice, esto va a suceder, es necesario que pase. Hello, iglesia. Hello. Va a pasar. Nosotros podemos orar, Señor, que no pase, que no pase. Y Dios dice, ya está planeado, esto va a suceder. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, ¿qué habla para los hijos de Dios? Dice, hey, van a suceder estas cosas, pero cuando sucedan estas cosas, ¿cómo se va? Que se turbe tu corazón. ¿Qué es la palabra turbar? ¿Qué es turbar? Transformar, alterar el curso normal de una cosa. Cuando todos estamos bien, normal, caminando, ¿me entiendes? Hace 2 semanas creo que todo estaba tranquilo acá, ¿no? Pero viene, ¿qué sucede? Todo se altera alrededor tuyo. El 2 dice, o alterar el ánimo de una persona. ¿Cuántos están con sus ánimos alterados en este tiempo? Hello. Los hijos de Dios tal vez preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué esto, qué el otro? ¿Me entiendes? Y Dios dice, es necesario que esto acontezca, hermanos. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora aquí está. Y habrá pestes. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Muchos hermanos, eso dice, son las cosas que Cristo ya está pronto a venir. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hemos oído, hay terremotos acá, tremendos terremotos. Sabemos que hay hambre y esa hambre, porque muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Gente se está muriendo de hambre. Es donde tú lo pongas a Dios. Gente que queremos comunicar el evangelio, las buenas nuevas y te rechazan. No quieren oír de que hay una esperanza en Cristo donde puede cambiar las cosas, pero no quieren oír. Lamentablemente. Y Dios está ahí. Él quiere. Dice, he mandado unas buenas nuevas que es mi Hijo Jesucristo. Pero si el mundo no quiere, por eso este mundo está yendo donde está yendo. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando el evangelio. No, hoy he oído desde que he nacido en Cristo, he oído los terremotos y diferentes lugares y todavía Cristo no viene, la iglesia está dormida, están jugando, están haciendo, están preocupados del dinero, de otras cosas. Pero algo que ahora, la primera vez, hermanos, que estoy viendo es esta palabra que dice, y habrá pestes. Todos mis años de cristiano nunca he visto una peste como esta, hermanos. Una peste que está tocando a todo el mundo. Entonces eso me hace abrir los oídos que algo diferente va a pasar y que Cristo ya viene pronto. Iglesia, Cristo ya viene pronto en estos tiempos. Ahora estoy predicando a una iglesia acá vacía, pero estoy llegando a tus hogares. Como he dicho, ¿cómo tú vas a regresar cuando tengamos la oportunidad de alabarlo y seguir sirviendo a Dios? ¿Cómo tú lo estás viendo el evangelio? ¿Te estás preocupando de ti, de ti, de ti, de ti, de ti? ¿O vamos a cumplir lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que llevemos las buenas nuevas de salvación? Y ahora dice, hermanos, y no es para asustarlos, y en el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ay, ay, ay. Este es un principio de dolores que nunca antes se ha visto, hermanos.
Porque antes un terremoto toca una nación y toca un solo, pero esto, hermano, este dolor está tocando a todo el mundo y dice, estos son principios. Entonces la iglesia tiene que entender que la palabra de Dios se está cumpliendo. Por eso hay un principio, estamos en este lugar donde dice, van a haber principios de dolores, iglesia. Nosotros podemos clamar y decir, Señor, ten misericordia. Sí, lo vamos a hacer, eso está bien. Pero esto tiene que acontecer, dice, va a acontecer. Entonces no es que, si nos humillamos y oramos y ayunamos, todo esto va a parar. Hermano, dice el Señor, esto va a acontecer. Y lo único que Dios nos ha dicho, lo único que te pido, en vez de estar en cuatro paredes, es ir y predicar las buenas nuevas que tengo para esta gente. Iglesia, es un tiempo de despertar. Esta vez como pastor, hermano, voy a hacer más con la gente. ¿Dónde estamos enfocados? Acá la estamos viviendo bien en Estados Unidos. ¿No? No, acá cierra el gobierno, no hay problema, una ley y vamos a dar dinero y todo tranquilo. Y la gente pone la esperanza en que el gobierno nos va a rescatar. ¿Ah? Y en otros lugares no hay gobierno, no hay nada. En el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, esa es una realidad. Cuando nosotros vayamos y predicamos el evangelio, nadie te va a aceptar. Era en mi vida, cuando me predicaban el evangelio yo no quería aceptar. Los mandaba por cierto lugar. Yo no quería oírlos porque pensaba que me iban a poner una estructura. Pero cuando decidí aceptar las buenas nuevas, toda mi vida cambió. El alcohol, todo lo que me mantenía atado, se fue de mi vida. Y dicen, llegarán en tribulaciones. Acá estamos bien, hermano, pero en otros lugares, hijos de Dios, hermanos en Cristo, están siendo matados, están siendo encarcelados, están en tribulación en otros lados y están predicando el evangelio. Pero acá en Estados Unidos estamos re cómodos. ¿No? Cambiamos nuestro Dios al Dios del dinero. Hello. Más me preocupa ahora qué yo voy a hacer. Sí, está bien, pero estamos viviendo en estos últimos tiempos que esas cosas tenemos que decirle, Señor, mi responsabilidad como pastor y como iglesia es impulsar a que nosotros sigamos predicando el evangelio de Dios, las buenas nuevas que la gente necesita oír. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, se está levantando gente que está haciendo milagros, todos falsos profetas. Ya hay. Lamentable, muchos ministerios lo levantan por el dinero. Hace mercadeo con el evangelio. Trae tu dinero y Dios va a hacer esto. ¿Dónde se ha visto eso? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, hermanos, se va a multiplicar. No hay algo que podamos evitar. Se va. Pero podemos frenar un poco más nosotros como hijos de Dios si predicamos el evangelio. Hay gente mala, asesinos y todos esos que con una palabra, traerle el evangelio, las buenas nuevas, podemos cambiar su vida, su familia, sus hijos y su descendencia. Pero no estamos en cuatro paredes jugando al evangelio. Pero dice algo más que todo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. ¿Cuántos van a perseverar hasta el fin?
¿Cuántos vamos a estar, hermanos, en estas cosas, en este principio de dolores? No sabemos qué va a suceder después que salgamos de este problema, de esta epidemia. ¿Qué va a venir después? No sabemos. Se va a levantar otra epidemia, otras cosas, y Dios nos está diciendo, ¿dónde estamos ahora? Entonces tenemos que nosotros como hijos de Dios, hermanos, entender qué pacto estamos, y como iglesia tenemos que comenzar a hablar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que entender el poderoso sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Él te dice, estoy sacando el pecado, estoy sacando la enfermedad, estoy sacando la maldición de tu vida, para que ahora tú me puedas servir libre de toda condenación. Vemos, hermanos, que Cristo en Hebreos 8, tú puedes leerlo en tu casa. Voy a leer algunos y con esto voy a acabar. Hebreos 8, hermano, nos habla muy claro, dice que es el mediador de un nuevo pacto. Tú tienes que entender, hermano, que estamos en un nuevo pacto. Iglesia, entiendan. Ahora no se trata de lo que tú haces para Dios, sino de lo que Él ha hecho por vos. El sacrificio que Él ha hecho por vos, y por lo que Él ha hecho esas cosas, tú tienes toda la autoridad ahora de traer luz, de traer esperanza a otro mundo. En el 8 habla, dice, voy a empezar en el Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que vivimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado en la diestra, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Me entiendes? Antes los sacerdotes tenían que levantar un tabernáculo, hacer las ofrendas, pero ahora Cristo mismo quiere decir, ahora Él ha sido nuestra, que Él se ha presentado en sacrificio vivo por nosotros. Él ha sido el Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Los sacerdotes santos tenían que ofrecer algo antes por el pecado. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaron las ofrendas según la ley. En la ley era todo sacrificios, tenías que traer tu ovejita, tenías que hacer ciertos rituales para que Dios te perdone. Pero voy a pasar al 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador dile en tu casa donde tú estás, a tu esposa, a tus hijas, dile, es de un mejor pacto. Amén. Dice Cristo, yo estoy trayendo un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El Evangelio a través de Cristo es un mejor pacto y tiene mejores promesas para nosotros. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿me entiende? En ese antiguo pacto ha habido defectos. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si ese pacto usted va bien, hubiéramos seguido viviendo bajo un antiguo pacto. Pero Cristo ha dicho, ahora estoy trayendo un nuevo pacto con mejores promesas. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que Él hizo por nosotros. Y voy a saltar al 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Me entiendes? Antes era la ley. Ahora dice la ley, la palabra de Dios, dice, la va a poner en nuestra mente y en nuestros corazones. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Entonces la promesa más grande, hermanos, Dios dice, yo voy a seguir siendo tu Dios porque ahora mediante mi Hijo, cuando aceptes a Jesucristo, yo voy a establecer en tu corazón la palabra que he escrito. Y en el 13, con esto acabo, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Muchos no quieren oír esto. No quieren oír que el Antiguo Testamento ya es viejo, no trabaja.
El nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se ha dado por viejo dice, y se envejece, está próximo a desaparecer. O sea, por eso, siervos, tú tienes que decidir en qué pacto estás viviendo. Por eso tengan cuidado de comunicar la ira de Dios, comunicar que un Dios está enojado, que un Dios está trayendo juicio, que un Dios está trayendo estas consecuencias, sin entender que Dios está diciendo, estas cosas tienen que pasar. Así que aquellos que se han encerrado y están esperando que pase la ira de Dios, sal de tu casa a predicar el Evangelio. Oh, la ira de Dios va a pasar y ahora metemos miedo a la gente. En Hechos 4:12, y con esto acabo, siervos, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hermanos, Dios ha enviado justamente una palabra que mediante su Hijo Jesucristo, unas buenas nuevas, dice, son las buenas que Dios ha enviado, que son las buenas de su Hijo Jesucristo. Aquel que te ha dado la paz, que te va a dar la tranquilidad, que te da la salvación, que te da la sanidad, que me entiendes, que Él se ha hecho pecado por vos, Él se ha convertido maldición por vos, para que tú puedas vivir una vida justa. Pero cada uno que tenemos esos privilegios, ahora dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Este evangelio, ¿qué evangelio vas a predicar? ¿Un evangelio de condenación o un evangelio de esperanza, de amor, de paz, de tranquilidad? Ese es el reino al cual pertenecemos nosotros. Entonces voy a pedir a la alabanza y vamos a tomar un tiempito, hermanos. Ahora puedo pasarme todo el tiempo que quieran, a mí me van a esperar en sus casas. Espero que no se me desconecten ahora. Vamos a tomar un tiempo, quiero hacer una oración por la iglesia, pero y declarar, hermano, en estos tiempos nuevos, que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué yo voy a hacer para predicar las buenas nuevas, para traer esperanza a este mundo perdido? Jesucristo ha dado todo por ti, hermanos, todo por ti. Él te ha perdonado de todo lo que tú has hecho. Él no ha escatimado dar su vida por ti. Por eso en este tiempo, hermanos, vamos a adorar al Señor un momento y vamos a dar gracias a Jesús. Yo quiero, hermanos, que si tú tal vez estás en este lugar o estás por primera vez entrando o no conoces de qué realmente es Cristo, yo quiero invitarte, no sé si hay alguien porque está viendo por primera vez o se ha conectado por primera vez, pero quiero abrir la oportunidad, hermanos, y todos en sus casas, ayúdenme a orar por aquellos que tú dices, pastor, he oído su mensaje y yo realmente necesito paz, necesito a Jesucristo, necesito esas buenas nuevas que dice la palabra de Dios. Necesito esas buenas nuevas que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. Como Pablo hablaba justamente en el Evangelio. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio que habla de su Hijo Jesucristo. Y cuando su Hijo Jesucristo viene a tu vida, lo único por eso en Romanos no nos habla que tú pidas perdón por tus pecados. Nos habla que tú confieses que Jesucristo es el Señor y que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice confiesa tus pecados, sino dice que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el día de hoy yo quiero hacer una invitación a aquellos que por primera vez están viendo. Yo quiero que inclines ahí donde tú estás y le digas y repite después de mí, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me has dado de oír este mensaje. Y ahora, Señor, yo recibo ese evangelio de Dios, esas buenas noticias, ese evangelio que habla de tu Hijo, el que trae salvación, el que trae sanidad, el que trae esperanza. Ahora, Señor, yo abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo en mi corazón como tu Señor, como mi Señor y mi Salvador.
Te pido que desde ahora en adelante tú puedas guiarme, tú puedas acompañarme, Señor, porque la paz que tú has depositado en nuestra vida es una paz que sobrepasa todo el entendimiento, dice Señor. Que en medio de estas tribulaciones, que en medio de estas situaciones, nada me hará temblar. Yo declaro, Padre Santo, y doy gracias, Señor, por aquellos que han hecho esta oración. Y como pastor los bendigo donde tú quieras que estés. Señor, yo declaro una bendición sobre sus vidas, Padre. Y declaro que la palabra, esa palabra fiel y eficaz, Señor, que toque el corazón de cada siervo y sierva en este tiempo, Padre, para que se manifieste tu gloria en cada uno de ellos, Padre. Y también, Señor, ahora oro por toda la congregación donde tú estás ahí, siervo. Levanta tus manos en tu casa. Declaremos, Padre Santo, que estamos viviendo, Señor, un nuevo evangelio. Ese evangelio de paz, ese evangelio de amor, ese evangelio de tranquilidad. Señor, declaremos que pongamos en nuestro corazón que como iglesia en estos tiempos hagamos todo nuestro esfuerzo, Señor, para ir y predicar a todo el mundo, a donde podamos, Señor, el evangelio, las buenas nuevas, esas buenas, tan buenas que son para ser creíbles. Que hay alguien que ha depositado, ha dado su vida por ti, ha dado su vida y llevando en ese madero los pecados tuyos. Padre Santo, que reaccionemos en este tiempo, que meditemos en tu palabra, que de nuestra boca salgan las buenas nuevas, un evangelio de amor, un evangelio de prosperidad. No estoy hablando financieramente, prosperidad en todas nuestras áreas de nuestra vida, Padre, porque tú eres un Dios más que suficiente. Vamos a alabar al Señor. En este momento vamos a tomar un tiempo y vamos a alabarlo al Señor.